Dios bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos permite poder estar en esta su casa para hablar de la santa palabra de Dios. Siempre es un gusto, es un placer, es un privilegio, un compromiso amplio que tenemos cuando Dios usa a un hermano para que en su mente nuestros nombres sean escogidos para hablar de lo más importante, hablar de la santa palabra de Dios. Así que esperamos en esta mañana ser fortalecidos por la palabra, ser edificados conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija. Amado Señor, muchas gracias. Te adoramos, Señor, te alabamos. No merecemos tanto amor, pero por tu misericordia nos permite hablar de algo tan puro como es tu santa palabra. Guíanos, oh Dios, para tu gloria y para tu honra y para edificación y salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, la Biblia en Hebreos, el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, un capítulo muy conocido, pero hay un verso cortito que quisiera llamar su atención para que pensemos en un tema amplio que nuestros hermanos nos asignaron. Es un tema para hablar un fin de semana completo, pero vamos a ver algunos detalles de algo tan importante en base al tema. Hebreos capítulo 11, el verso número 24. Hebreos 11, 24 dice: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, vivimos en una generación que está obsesionada por la fama, por el poder, por la fortuna. El mundo mide el éxito por la cantidad de seguidores, por el dinero que podamos acumular o por aquellas influencias que podemos nosotros alcanzar. Incluso, hermanos, dentro de la fe, dentro del cristianismo, hoy en día muchos han cambiado la cruz por la popularidad, el servicio por el protagonismo y la humildad por el espectáculo. Es lo que estamos viendo tristemente en nuestros días. Basta con tener una breve conversación con una persona y no pasa una oración sin utilizar el pronombre yo. Hay un deseo de que yo soy el que sé. Hay un deseo por unas ansias profundas de gloria, de poder y fama. Es una pena, pero nuestro mundo corre detrás del poder. Ya lo expresó una vez el famoso ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger cuando dijo: el poder es el gran afrodisíaco. El hombre de hoy, el ser humano de hoy, corre detrás del poder para sentirse, como dicen, sentirse vivo, sentirse realizado. En estos días, creo que el mejor reflejo del deseo de poder lo expresó un hombre que en las últimas semanas ha estado en las primeras planas, en todas las noticias internacionales, en los sitios web, el llamado Donald Trump. Donald Trump dijo: mostrarme humilde no funciona tan bien como ser increíble. Recuerden que hay imágenes que ha colocado en su red social donde él se coloca como Jesucristo, el Salvador del mundo. Hay un deseo en el hombre de hoy de acumular poder, de acumular fortuna, de acumular fama. Es penoso. En esta mañana, pues queremos pensar en estas tres palabras en nuestra reflexión asignada: rechazando poder, fama y fortuna. En este mes que tantos temas interesantes hemos recibido, vamos a ver, mostrando la Escritura que siempre va en contra de la corriente, en contra de lo que el hombre piensa hoy. Veamos qué nos dice la Escritura. Y sería bueno que hagamos primero una radiografía a la sociedad de hoy. Hoy vivimos en una sociedad donde ser visto parece más importante que ser. Nos interesa que nos vean, nos interesa que nos sigan. Las redes sociales han creado un ecosistema donde la validación pública funciona como una moneda emocional. Me siento bien. La fama ya no es consecuencia de una obra o de una virtud, de un gran libro escrito o una gran obra hecha, no.
Muchas veces es el objetivo principal y para lograrlo hacemos lo que sea. Hoy somos presa de los like. Vivimos para el like. Vivimos para el like, para decir que gusta lo que estamos escribiendo, lo que estamos haciendo. Hoy en día hay unas siglas en inglés, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a quedarnos fuera. Y lamentablemente el deseo de que recibamos aprobación está en la mente. El hermano David, que esta mañana tocó algunos aspectos de lo que vamos a hablar, decía que él veía bien personas que cuando van a una vacación suben una foto, es verdad. Pero mucho cuidado si queremos ventilar nuestra vida pública en las redes sociales. Ay, me estoy comiendo un ñame con yuca, mira qué lindo está el queso. Y esto y lo otro. Pero es tan fácil usar los filtros y poner la felicidad. Y tú ves parejas, familias, que está cada quien por su lado. Ahí no hay ninguna alegría, ninguna felicidad. Pero en la foto, una foto falsa, ahí estamos contentos aquí, para que el mundo valide que están en Punta Cana. Qué lejos de la realidad. Pero que buscan fama, buscan like, que le comenten, que lo compartan. Es lo que estamos viendo hoy. El poder como sustituto del propósito. El deseo de poder acompañar al ser humano desde siempre. Pero hoy más que nunca ese poder se manifiesta con el control social, la manipulación mediática, los medios de comunicación para crear una falsa imagen de alguien que no es realmente, el dominio económico, la influencia ideológica, la necesidad de imponerse sobre todo. La fortuna moderna y este materialismo de hoy ha impactado nuestra sociedad. El dinero se ha convertido más que en un medio, en un fin. Vivimos para el dinero. Hoy se mide nuestro poder por lo que yo poseo, por lo que consumo, por lo que exhibo. Lamentablemente, la cultura actual impulsa un consumismo permanente que nunca se logra satisfacer. Siempre hace falta un mejor vehículo, más seguidores, más estatus, más lujo, más éxito visible. Hemos visto personas que tienen vehículos del año y que no tienen marquesina. ¿Cuántas ironías estamos viendo? Ese es el mundo de hoy. Lamentablemente, hermanos, esa realidad triste ha penetrado en aquellos que decimos caminar bajo la voluntad de Dios, que nos regimos por la palabra de Dios. Muchos líderes religiosos que son llamados teleconferencistas o megaconferencistas y que buscan títulos que en el fondo promueven la fama y el poder, la influencia. El apóstol Josué Pérez, el reverendo Josué Pérez, todo eso lo que está buscando es colocarme por encima de los demás. Es nuestra realidad. En estos días, esta semana, hemos visto en las redes sociales un escándalo, un chismecito cristiano. Qué pena que nos estén criticando cuando un artista llamado Juan Carlos Rodríguez, está pidiendo que Lily Goodman no le ha dado nombre, no ha resaltado su nombre. Y hay un chisme ahí que los impíos están criticando porque estamos buscando la validación, la fama, hermanos. Muchos artistas cristianos se creen mejor que Camilo VI de los años 70 por allá. Te mandan una lista de cosas que necesitan para cantar y hacen espectáculos a todo dar. Qué lejos están del hombre del madero. Y quisiera en esta mañana, solamente me voy a limitar a ver estos flagelos tomando como referencia a un hombre que tomó una gran decisión y que él realmente vivió, aparte de Cristo, que es nuestro modelo a seguir. Él vivió en carne propia lo que es rechazar la fama, el poder y la fortuna. Nos referimos a Moisés. Moisés, en el Pentateuco, el capítulo 2 de Éxodo, se narra la historia cómo este niño fue salvado de las aguas. Ese niño que sus padres lo escondieron por 3 meses y luego lo lanzaron en las aguas del río Nilo. Fue rescatado, fue tomado. Y todo lo que se entretejió en la vida de este joven valioso.
y pasó a formar parte de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Un imperio que por más de 3000 años se destacó por su poderío, su arquitectura monumental. Todavía hoy en día se promueven y la gente va a hacer turismo a África para ver las pirámides de Egipto. Todavía esa concepción de la muerte que tenían ellos y que hacían el embalsamamiento para tener las momias, Tutankamón, Ramsés, todo eso impactó la sociedad, la civilización antigua, su riqueza económica, su sabiduría, cómo la medicina avanzó, cómo el arte, la arquitectura, la trigonometría que aprendimos en la escuela, cómo utilizando ese río Nilo que era como un dios para ellos, impactó. Pues Moisés le tocó el fragor, la gloria de ese imperio, y ahí fue él formado. Entre los pasillos del palacio como niño corrió. Recibió la instrucción, recibió la enseñanza, los privilegios, y tenía un futuro glorioso. Un futuro glorioso porque tenía el carácter de un líder. Sin embargo, Moisés tomó una decisión. Moisés, en primer lugar, rechazó la fama. ¿Qué es la fama? Esa condición de una persona o cosa que es ampliamente conocida por el público, gozando de celebridad, de notoriedad, de popularidad. Lo que significa en Egipto para Moisés ser famoso, un reconocimiento público, honra pública, admiración social, identidad de nobleza. Era el hijo de la hija del faraón. Pero Moisés prefirió dejar ese apellido influyente, dejar ese prestigio, dejar esa posición social elevada, el acceso a la élite social. Moisés prefirió tomar el camino de servir a su pueblo. En Mateo capítulo 20, el verso 26, Jesús hace una comparación con la visión como el hombre hoy ve la humanidad, ve la gloria. Dice el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, no nos podemos llamar a engaño. Nosotros por naturaleza, el ser humano en la esencia, nos gusta sentirnos famosos. Nos gusta que la gente nos conozca. ¿Y qué alternativa o qué acción nos da la palabra para enfrentar ese deseo de notoriedad, de fama? Dios quiere tu orgullo y tu gloria doblegarla a través del servicio. Que tú entiendas que la única manera ante Dios para ser reconocido no por los hombres, sino por Dios, es a través del servicio. No importa lo que tú hayas logrado. Que tú entiendas que en el mundo, y Jesús lo dice en Mateo 20, que en el mundo todo es por el poder humano. Son los primeros lugares. Se reconoce esto. Aquí no será igual, sino que el que quiere ser grande tiene que servir, tiene que darse por el otro. Eso entendió Moisés. Y en lo que hemos visto la película que llevan la Biblia a película para que sea más ilustrada, cuando él ve que alguien maltrata a uno de su sangre, él lo defiende, hermanos. Había algo en su ser, había un llamado de parte de Dios, y él dejó esa gloria siendo hijo de la hija del faraón. Esa fama que tenía, todo el mundo lo veía. Él dejó esa fama para estar con los esclavos, con los despreciados, con los que no eran tomados en cuenta, que eran tomados como elementos para hacer construcciones, ser maltratados. Él prefirió servir para con el servicio entonces agradar a Dios. Pero también Moisés rechazó el poder. Ese poder que es la capacidad o facultad para hacer algo, para improntar, para influir en decisiones por esas capacidades que yo puedo tener y que puedo modificar. En Egipto el poder significa que domina naciones enteras.
la teoría de los imperios es en eso que se basan, hermanos. Recuerden que los imperios surgen porque invaden otras tierras, llevan sus costumbres, sus culturas, pero toman las riquezas de esos pueblos. Eso siempre ha sido así, hermano. Todos los imperios antiguos, todos, recordemos que Alejandro estaba muy triste porque a la edad de 33 años ya no había más nada que conquistar. Porque en eso se basan los imperios. Es llevar su poder, su dominio, su gloria y rescatar y tomar las riquezas e imponerse ello. Moisés estaba en un pueblo, en un imperio, con todo ese poder, con todo ese dominio. Pero él entendió que esa autoridad política, que ese mando militar, que esa influencia en las naciones, él lo coloca y lo pone a un lado y prefiere entonces vivir y tomar el camino de los esclavos. Moisés dejó el trono, Moisés dejó el control, Moisés dejó la comodidad del poder imperial, prefirió caminar con esclavos antes que gobernar imperios sin Dios. Prefirió tomar a Dios antes que el poder que le daba ser hijo de la hija del faraón. Segunda de Corintios, el capítulo 12, el verso número 9, para quizás traer a la práctica y citando a Pablo, vamos a ver qué nos dice. Segunda de Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una gran verdad la que Pablo nos presenta. Algunos exégetas entienden que tal vez, y Pablo aquí menciona un aguijón que él tenía, que había pedido a Dios. Algunos dicen que era la vista, pero otros plantean con más profundidad que Pablo luchaba contra el orgullo, contra esa influencia que tenía, porque era un hombre conocedor, entendía cultura, entendía teología, entendía historia. Y algunos plantean que esa lucha que él tenía era como un aguijón. Hermano, seamos muy cuidadosos, porque a veces cuando nosotros, el Señor nos usa, el Señor nos guía a hacer un trabajo para Él, si no tenemos los ojos abiertos, nos dejamos llevar por el orgullo. Por el que si yo no hablo, si no soy yo, eso no queda bien. Y aquí debemos entender que el poder reposa en Dios. Porque eso es lo que hace Dios. De lo que no tiene nada, que es débil, que es flojo, Él se manifiesta para su gloria y su honra. ¿Qué era lo que decía Pablo? Él se goza en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos? Todos hemos vivido momentos difíciles. Yo recuerdo hace muchos años, bastantes años, en San Cristóbal hacían una vigilia. Y yo recuerdo que tenía que predicar en esa vigilia. Yo sufría mucho en mi juventud de mucha difonía, hasta que aprendí a hablar un poco mejor. Yo me ponía muy ronco y estaba medio ronco. Y recuerdo que estaba cayendo un aguacero en San Cristóbal full, era de zinc, y casi no se escuchaba, no era como en estos tiempos. Hermanos, y yo le dije al Señor, lloré. Recuerdo que me arrodillé en el banco. Señor, ¿tú sabes cómo está mi voz? Ayúdame si es tu santa voluntad. Hermano, eso es de película. Ustedes no me van a creer. La lluvia se detuvo cuando me presentaron a predicar. Y la lluvia volvió cuando yo dije, hermano, Dios le bendiga. La lluvia se paró el tiempo de la predicación. Nunca olvido esa experiencia. Cuando le oré al Señor. Cuando nosotros nos sentimos débiles, que podemos fallar humanamente, se manifiesta la gloria de Dios. Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Pero no solamente esto, hermano. También Moisés rechazó la fortuna. La fortuna que algunos la plantean como que es suerte, como que es gracia. Pero en el ámbito económico describe el conjunto de bienes, de activos que podemos obtener, que podemos acumular. Egipto lo tenía todo. Lujo, oro, riquezas, banquetes, placeres, exceso. Eso ofrecía el palacio.
comodidad, estabilidad económica, abundancia material. Moisés dejó esa fortuna y prefirió escoger el desierto, el sufrimiento, la incertidumbre, depender de Dios. Eso prefirió él, tomar no esa fortuna, esas riquezas que te daba Egipto. Él prefirió tomar el camino de Dios. Mateo capítulo 6, que hemos estudiado acá en un mensaje que hablamos de las riquezas, dice 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Recuerdan que hablamos de esto, hermanos? Donde están mis riquezas, y mi riqueza mayor es el dinero, ahí estará mi corazón. Moisés tenía como mayor riqueza la gloria de Dios. Por eso dejó Egipto a un lado. Primera de Timoteo capítulo 6, que el hermano David mencionó, dice el 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas familias han destruido por el dinero? ¿Cuántos siervos y siervas de Dios han dejado la fe por el deseo de acumular riquezas? No es que no trabajemos, claro que sí, estamos llamados a trabajar para producir y asumir nuestras familias, pero que no sea el móvil nuestro centro, que la fortuna no nos mueva. Como Moisés entendió que por encima de esa fortuna egipcia estaba la fortuna de la gloria eterna. ¿Por qué Moisés dejó el palacio y la gloria que le ofrecía? ¿Por qué dejó la fortuna, el poder, la fama? La Biblia misma lo dice. Volvemos a Hebreos 11 y lo completamos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí debe estar tu mirada, hermano, amigo, mirar en el galardón. Mirando al galardón, nada de lo que el mundo me da supera el galardón de la eternidad, supera la bendición de conocer a Cristo. Mi amigo, si tú quieres un galardón, hoy te lo ofrecemos. Es Cristo Jesús. Dio su vida en la cruz, murió por tus pecados, por mis pecados, y en Él encontramos gracia, encontramos bendición. Moisés reconocía, había poder, había fortuna, había gloria, había fama ante el imperio egipcio, pero él prefirió sufrir que gozar de los deleites temporales, porque para él tenía su mirada en el galardón. Él entendía que era mucho mejor resumir su vida, entregar su vida a servir. Es vital que entendamos la gran lección que nos da la vida de Moisés. Moisés perdió un palacio temporal, pero ganó la presencia de Dios, el propósito eterno, intimidad con el Señor y un lugar eterno en la historia de los hombres de fe. Y un galardón que va a recibir en la eternidad junto a nosotros cuando seamos perfeccionados en Dios. Moisés pensó en lo más importante, pensó en la gloria eterna. Hoy más que nunca estamos llamados a pensar no en la gloria efímera. Los hombres van y vienen, los grupos van y vienen, los siervos van y vienen, pero Dios está ahí siempre, siempre pendiente, pensando en nosotros, pensando en lo que podemos hacer. Muchos llegaron a la cima del mundo y descubrieron demasiado tarde que estaban lejos de Dios.
todo lo que hacemos, sea de palabras, sea de hecho, dice Pablo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Que entendamos, hermanos, que eso no debe ser un cliché, como se usa muchas veces. Eso no es un cliché. Lo que nos está diciendo es que si yo pude hacer un servicio, hice este púlpito muy bonito, la gente diga, gloria a Dios que usó la mente, el arte de Josué. Que si puedo hacer un consejo, que si puedo servir, que si puedo curar, que la gente diga, gloria a Dios, porque se pudo hacer. Que si mi matrimonio va bien, si mis hijos van bien, gloria a Dios. La gente pueda decir, Dios es real, Dios bendice, Dios guía. Hermanos, rechacemos el poder, rechacemos la fortuna, rechacemos la fama. Vamos a pensar, como Moisés, en el galardón que supera todo poder humano. Que Dios nos bendiga.